Muy buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este lunes 18 de mayo. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana, que hayáis desconectado y es el momento ya de regresar en nuestro programa de deporte local. Además lo hacemos con buenas noticias. El Elche sí, ayer consiguió la victoria, sufriendo a lo Elche, pero lo hizo 1-0 ante el Getafe en el Martínez Valero y dependerá de sí mismo en esta última jornada en Girona, en Montilivi, para conseguir la permanencia un año más en la máxima categoría. Repasaremos las imágenes del partido, también veremos un vídeo de la afición franjiverde en ese recibimiento masivo que hubo en el estadio Martínez Valero, también con pirotecnia. Escucharemos las palabras del bilbaíno, muy contento y sonriente, Eder Sarabia, tras esa victoria capital. Y finalizaremos con tiempo de tertulia con Joaquín Calderón y José Masán Matías para valorar la importancia precisamente de haber conseguido los 3 puntos y ahora depender de ti mismo en Girona para conseguir la salvación. Dicho esto, es el momento de entrar ya en el programa. Como decíamos, un Elche que tuvo que sufrir, además con un hombre más desde prácticamente la primera parte, con el gol de Víctor Chus en el 19, pero sin embargo Bordalás también es mucho entrenador y el Getafe supo crear y meter intensidad en la segunda parte y concentración para pelear al Elche hasta el último minuto. Venció por la mínima el Elche, era una finalísima, no podía dejarla escapar y al final no lo hizo. Buena primera parte del conjunto de Sarabia, peor creo yo la segunda parte donde el Elche ni con un hombre más fue capaz de tener el balón. Aún así el resultado era lo más importante y ahí el Elche consiguió la victoria. Ahí estamos viendo imágenes del partido, un Elche que empezaba mucho mejor que el Getafe. Veíamos esa acción de Álvaro Rodríguez en el minuto 12 de partido y en esta jugada va a llegar el golazo, el chustazo, así se ha valorado ya, el golazo de Víctor Chus. Ahí está, cómo la empalaba el central, el ex del Cádiz, con el empeine y la ponía en la mismísima escuadra, imparable para un Soria que, por cierto, luego en los micrófonos estuvo mandando recaditos al Elche Club de Fútbol diciendo que habían perdido tiempo y demás, una cosa que precisamente hace el Getafe prácticamente en cada partido. Bueno, pues el Elche que se adelantaba en esa jugada en el minuto 19 de partido con el gol de Víctor Chus. Más tarde llegaría la jugada que también condicionaría el partido con la expulsión del capitán y central del Getafe, de Djené. Ahí estamos viendo en imagen cómo se veía en la tribuna, también en el palco del Martínez Valero, ese gol del conjunto franjiverde que era un bálsamo de aire y de oxígeno para el conjunto de Eder Sarabia. Estamos llegando ya al minuto 39 de partido y esta jugada también condicionó el partido. Como se le iba a llevar Germán Valera por la banda izquierda, Djené, que llegaba tarde, golpeaba al extremo del Elche Club de Fútbol y el colegiado García Verdura, que no dudaba ni un segundo en mostrarle la cartulina roja directa. Se quedaba el Getafe en ese minuto 39 de partido con uno menos y de ahí que el Elche Club de Fútbol lo iba a tener a priori más sencillo, con el resultado a favor y encima con el rival con un futbolista menos de cara a toda la segunda parte. Ahí veíamos esa expulsión sobre Germán Valera. Para mi gusto creo que no era para tanto como para haber expulsado a un futbolista. Creo que la entrada no va a una altura determinada como para haber expulsado por roja directa, hay que ser sincero y yo lo soy, pero nos vino muy bien, aunque eso sí, creo que el Elche no lo supo aprovechar en una segunda parte que arrancaría así, con un Getafe que a través del descanso entró enchufadísimo en el segundo tiempo, que estaba con un hombre menos, pero parecía que el que jugaba con 11 era el Getafe, y el Elche Club de Fútbol que tiró de contraataques, como por ejemplo este con la bala Germán Valera, que acabaría golpeando en la madera y donde el Elche pudo sentenciar el partido. Como digo, una segunda parte donde el Getafe le quitó el balón al Elche Club de Fútbol, a pesar de estar con un futbolista menos, y un Elche que jugaría al contragolpe. Veíamos esa buena acción de Germán Valera y poquito más en lo que pasó en la segunda parte y finalmente, como decíamos, el Elche con cierto riesgo, sufriendo un poquito, pero acabó consiguiendo esa victoria que era lo más importante, ganar esa primera de las dos batallas que tenías para seguir dependiendo de ti y conseguir la permanencia en la primera división. Un Elche Club de Fútbol que estuvo bien arropado también por el aficionado franjiverde. No falló el jugador número 12, como se suele decir, la afición que estuvo allí, si el partido fue a las 7, con esa previa desde las 2 de la tarde. Y ahí estamos viendo las imágenes del recibimiento cuando llegaba el autobús y los futbolistas con pirotecnia, con banderas, con bufandas
y todo el franjiverdismo alentando a los futbolistas. Pues ahí lo veíamos, un ambiente de primera división, la afición sabía que era una final, que tenía que dejarse la piel y lo hizo allí en el Martínez Valero, y el equipo al final también dio la cara y consiguió esa victoria, una victoria que ahora deja al Elche, como decíamos, dependiendo de sí mismo, y donde un empate o una victoria, es decir, puntuar en Montilivi, te daría la permanencia matemática, no habría que esperar a nada, pero es que además el Elche tiene la opción, esperemos que no sea por esta vía, porque si no habría mucho más sufrimiento, perdiendo el Elche en Montilivi y dándose un par de combinaciones, en este caso de 3 resultados de rivales directos, el Elche incluso perdiendo podría comparecer, o mejor dicho, mantenerse en esta primera división. Así que lo dicho, si puntúa 100% estará en primera, y en caso de perder, si se da alguna casuística, el Elche también podría estar en la primera división. Por todo ello estaba muy feliz Eder Sarabia, evidentemente el preparador bilbaíno, al término de este partido, comentaba también en rueda de prensa lo importante de esa victoria y que todavía queda una final, no está todo hecho. Escuchamos a Eder Sarabia. Esa sí que es una final, ¿no? Llevamos jugando en 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales, y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento vital la victoria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño y para volver otra vez, como hicimos la temporada pasada, primero aquí en Málaga, como hoy, y después en Coruña, y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento, y a competir allí y a mantener a este equipo donde se merece, esta ciudad, y porque queremos seguir disfrutando de este sueño que es la primera división. La primera parte bien, la segunda regular tirando a mal, porque creo que no hemos hecho una segunda parte buena, ni mucho menos, todo lo contrario. Ya sabéis que soy muy exigente. Seguramente hoy no toque mucho hablar de fútbol, aunque no sé si igual algún gol más lo vamos a echar de menos, no lo sé. Pero la segunda parte ha sido muy floja, muy floja. No hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer, salvo, bueno, sí que limitar un poco los posibles ataques de ellos, y que no nos han generado ninguna ocasión de gol, ¿no? Pero bueno, hoy y en estas circunstancias y en este tipo de partidos, pues el resultado seguramente sea lo más importante. Es verdad que si jugamos muchos más partidos como hoy, pues estamos más cerca de no ganarlos, pero hoy había que hacer lo que hemos hecho, y por eso muy contentos, y a Girona. Pues muy contento de Eder Sarabia, pero es normal que ahora estemos todos con las calculadoras, viendo qué enfrentamientos directos o qué combinaciones también te pueden ayudar a la hora de conseguir esa permanencia, y esto también lo sabe, evidentemente, Eder Sarabia, y lo comentaba en las comparaciones, las combinaciones que pueden dar al Elche Club de Fútbol la permanencia también en caso, como decíamos, de perder. Así que sobre ello también lo comentaba Eder Sarabia. Ah, vale, que combinaciones no era un total, pensaba que era un total. Es que esto lo ha hecho Pepe hoy porque yo no he podido, estaba marcado. Vale, pues vuelvo a... Era lo que yo te iba a comentar. Vale, sí, perfecto, porque yo te quería dar paso a esto, sí, cuando te he hecho así era para esto, vale, perfecto. Voy. Bueno, pues ahí escuchábamos a Eder Sarabia, era fundamental dar ese pasito adelante, conseguir esa victoria contra el Getafe, pero todavía no hay nada hecho, hay que terminar de consagrar esta permanencia en Girona, como decíamos, en Montilivi. Sobre las combinaciones posibles que se pueden dar para que el Elche Club de Fútbol, como decíamos antes, incluso perdiendo en Girona,
consiga la permanencia. Bueno, pues vamos a ver precisamente ahora cómo serían esas combinaciones para que los de Sarabia permanecieran en la primera división. Ahí estamos viendo las dos combinaciones que se tendrían que dar, una de ellas al menos, para que el Elche, perdiendo en Girona, estuviera en primera división. La primera es que cayese el Levante, que juega en la Cartuja contra el Betis, puntuara Osasuna contra el Getafe en el Coliseum, que el Getafe se está jugando Europa, y que no ganase el Mallorca, que juega en casa recibiendo al Oviedo ya descendido. Yo esta primera combinación verdaderamente la veo más complicada, pero la segunda, la que viene a continuación, yo la veo más factible, que sería que perdiera el Levante en la Cartuja contra el Betis, que perdiera el Osasuna en el Coliseum contra el Getafe, que se está jugando Europa, repito, y que el Mallorca ganase en casa contra el Oviedo, ya descendido, y el Mallorca evidentemente jugándose la permanencia y siendo esta su única opción de quedarse. Así que yo, la combinación 2 de derrota del Levante, derrota de Osasuna y gana el Mallorca, la puedo llegar a ver. Repito, esto sería en caso de que el Elche perdiera en Girona. Con una de estas dos combinaciones, el Elche se quedaría también en la primera división. Pero para no sufrir tanto, el Elche tiene que puntuar, y si puntúa, te olvidas de los demás partidos y estás una temporada más en primera división, y eso hay que ganárselo en el terreno de juego con casta, con orgullo y con coraje este próximo sábado a las 9, también, como es normal, en horario unificado. Bueno, pues dicho esto, vamos a terminar la parte de noticias, pero no el mucho Elche. Ahora tenemos tertulia con Josema San Matías y Joaquín Calderón para valorar la importancia de esa victoria y cómo ahora se queda el panorama del Elche Club de Fútbol de cara a esa permanencia. Así que lo dicho, una pausita rapidísima y enseguida estamos con ellos. Bueno, pues aquí seguimos en el Mucho Elche de este lunes 18 de mayo y como decíamos anteriormente, es el momento de entrar en tiempo de tertulia, de análisis y además con buenas noticias. Ya sabéis que el Elche consiguió esa victoria importantísima ayer ante el Getafe por la mínima 1-0 con ese golazo de Víctor Chus, y a lo Elche, como es habitual, sufriendo también en la segunda parte y con un ojo puesto en el resto de marcadores. Por ello, este próximo sábado dependerá de sí mismo en Girona, en Montilivi, para conseguir la permanencia. Empatando y ganando está en primera división, e incluso perdiendo, si se dieran ciertas combinaciones que tampoco son muy descabelladas, podrías mantenerte en la máxima categoría. Pero lo importante es que ayer el Elche dio ese primer paso en esa primera final contra el Getafe en el Martínez Valero. Así que para hablar de todo ello, hoy con esa sonrisa en la cara como es habitual, ya tengo por aquí a nuestros tertulianos para arrancar esta semana, que no son otros que Joaquín Calderón, es futbolista del Elche Club de Fútbol. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Josema San Matías, exdirectivo del Elche Club de Fútbol. Josema, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Me comentabas el otro día, Josema, esperemos que el lunes esto no sea un entierro o un velatorio. Así es, así es. Bueno, la verdad que el Elche tenía ahí una prueba de fuego, la sacó, y ahora ya pendiente de lo que pueda pasar en el último partido, pero lo que estaba claro es que si ayer no ganabas prácticamente estaba todo el pescado vendido, y fue capaz de sacar el resultado. ¿Cómo se inicia una semana con esta victoria tan importante y al menos ya dándote la oportunidad de llegar al sábado con esas opciones? Bueno, al final los jugadores, cuerpo técnico, afición, saben que dependen de sí mismos para quedarse en primera división. Eso es lo más importante. También lo más importante de ayer en cuanto el partido en sí fue el resultado, que se consiguió la victoria. Y a partir de ahora, pues bueno, creo que es importante que el Elche sepa esta semana prepararse al 100%, estar todos los jugadores concentrados para el partido, saber que van a un campo en el que el Girona solo le vale la victoria y que tienen que hacer un partido largo en el que la afición, los jugadores del Girona se desesperen y que el Elche vaya sintiéndose y asentándose en el campo, y creo que es lo más importante de aquí a esta semana contra el Girona. ¿Qué os pareció el 11 de Sarabia? Yo tengo que reconocer que me sorprendió sobre todo las ausencias de Héctor Ford y de Buba en el 11. Entró Tete Morente, entró también Diangana en el centro del campo, Víctor Chus. ¿Qué os pareció? Considero que ciertos partidos como lo que te está jugando ahora, a lo mejor Buba es un poco joven para ese tipo de partidos, y yo puedo entender
que no cuente con él para la titularidad, porque no deja de ser un chaval de 18 años y se requiere de un poco más de experiencia. Ahí lo puedo entender. No entendí, sigo sin lo de Diangana, sigo sin entenderlo. O sea, es un jugador muy anárquico que está completamente fuera de la dinámica del equipo y sigue contando con él últimamente, y no, a estas alturas de temporada no entiendo esa entrada. Y el otro que comentabas, ¿quién era? Tete Morente entró en la banda. Bueno, Tete Morente al final es experiencia, es punto honor. Le falta para mí muchísima calidad para jugar en el Elche, y quizá para igualar un poco el juego de intensidad con el Getafe. Puedo llegar a entender que jugara Tete Morente. Lo que sí que yo opino que el Elche pues tiene que buscar jugadores, buscar más calidad, más jugando en casa, e intentar ir a por más. A mí Tete Morente es que personalmente no me gusta, pero sí que es verdad que el partido requería a lo mejor de cierta experiencia, cierto punto honor, ganar los duelos, y a lo mejor Héctor Ford u otro tipo de jugadores pues son un poco más débiles en eso, y a lo mejor quiso buscar con la entrada del Tete Morente igualar ese tipo de juego a Tete Morente. Casi que lo prefiero de delantero centro que de extremo. En el último tramo lo vimos ahí con Cepeda, esa doble punta. Ya lo hizo hace poco, y oye, pues ahí se pelea y corre. Además, a mí ayer Tete Morente tampoco me disgustó, creo que puso algún centro desde la banda, de hecho generó cierto peligro en la primera parte. Joaquín, ¿qué te parece a ti el once Sarabia? Yo estoy con él, que lo de Buba Sangaré al final fue por esa experiencia, que creo que es, sobre todo viendo como el equipo contra el que te enfrentabas, que tiene dos delanteros aguerridos, que son listos, saben meter bastante el cuerpo, pues yo creo que acertó ahí con Víctor Chus. Ahí tengo que darle el visto bueno a Eder Sarabia. Fue un cambio que me gustó, y sobre todo, aparte hizo el golazo que hizo. Y luego lo de Dian sí que no lo entiendo. Entiendo que lo quiera poner porque es un jugador desequilibrante, pero es desequilibrante en banda. Por dentro yo creo que se pierden, no sabe entender esa media punta, ese rol que tiene que estar a la espalda de los medios centros del rival y buscar esos huecos para poder hacer daño. Creo que Lucas Cepeda en esa posición podría hacer un poquito más, sobre todo se ve que es un jugador que encima cuando sale le tiene ganas. Pues si a lo mejor físicamente no está bien y está solo para 45 o 50 minutos, pues ponlo 45 o 50 minutos y luego lo cambias y metes otro tipo de jugador. Pero yo creo que ahora mismo, esta semana, lo bueno es que ya tenemos a Aleix Febas, y supongo que volverá a los tres del medio para tener esa posesión y que no sufran tanto. Y luego lo de Tete Morente, yo desde el principio, yo no es por nada, yo Tete Morente en su primera etapa en el Elche me encantaba, pero ahora creo que es un jugador que no aporta nada. Lo puso en punta, pues al final donde menos puede molestar, ¿vale? Rafa Mir, yo creo que físicamente todavía no está. Por eso mismo Sí, ya ni calentó. Pero es que lo que no entiendo es que Josan lo saque en el minuto 85. Son cosas no entendibles. En un partido que, lo mismo que digo que con Lucas Cepeda, si no está bien físicamente, que es por lo único que entiendo que no está jugando titular, está para 45, 50, 55 minutos, ponlo 40, 45, 50 minutos. Y luego lo quitas y pones a Tete Morente si quieres, pero es que si nadie te aporta esa profundidad, que sí que sacó dos centros, pero ¿por qué? Porque el Getafe no presiona al banda, porque sabe que casi siempre va a volver, y al final pues un centro lo puede poner y al final tiene calidad. Si esa calidad para el centro lo tiene, eso no lo va a perder nunca. Pero lo que te aporta Josan, que hace 2 semanas, si no es por él, el partido de casa lo hubiéramos perdido, y salió él y menos mal que salió, se empató el partido. Entonces creo que es un jugador fundamental para el partido que vamos a jugar, y si es por experiencia o por garra, Josan te la va a dar, porque también tiene esa experiencia, esa garra, y encima tiene el sentimiento de saber lo que es el Elche. Creo que es fundamental que esta semana el Elche juegue con ese factor también, Eder Sarabia, que hasta ahora no la quería hacer. Ya no sé si es porque, como todo el mundo habla de que Josan debería de jugar más minutos y él es el entrenador, y a lo mejor pues le da esa rabia de que no sea él el importante, sino que sea más protagonista un jugador de la casa, pues a lo mejor por eso no lo quiere poner y está manteniendo ese pulso. Pero de verdad, esta semana tiene que pensar en lo que es el Elche, en lo que se juega la ciudad, lo que se juega la afición, y creo que debería de poner a Josan titular, porque te va a aportar esa profundidad, y sobre todo con un Girona que te va a ir arriba, que va a ir a presionar y que van a haber espacios a las espaldas para poder contrarrestar. Y que el Girona, no olvidemos que necesita la victoria, no le queda de otra, así que tiene que ir
a ganar. Antes de hablar de los cambios, que luego quiero centrarme en ello porque creo que también cambian el partido con la segunda parte, lo que ocurre en la primera, el chustazo, que lo hemos ya denominado así, ¿no? De Víctor Chus, que anota el gol del partido en el 19, y luego en el 39 llega la expulsión de Gené, roja directa. Y aquí en la mesa tenemos debate con esto, porque Josema, para ti es roja. Para mí es roja. A mí me pareció una entrada muy parecida a la de Germán el día del Oviedo. Está claro que ahí no va a entrar el VAR porque es muy interpretable. La única opción de que entrara el VAR era que hubiera tocado balón en lugar del jugador, o sea, antes del jugador. Y va con intensidad, va completamente fuera está completamente fuera de sitio y yo lo veo roja. ¿Joaquín? Joaquín no. Para mí no, para mí creo que no es roja. A ver, benefició al Elche y nos benefició a todos, pero sinceramente creo que no, para mí no es roja, ni en directo ni en la repetición. ¿Por qué? Porque el pie va abajo, que puede ir un poco con la plancha, pero es que va abajo y no tiene intención de hacer daño. Entonces, es algo que al final es lo que muchas veces hablamos, la gente que hay en el VAR o el mismo árbitro debería de interpretar un poco, si sabe de fútbol, lo que es la acción en sí. Es una cosa que quiere llegar, llega tarde, corta la jugada, pero en ningún caso va a hacer daño, aunque sea Gené, que sabemos que ha habido partidos en los que ha ido tarde y ya ha hecho alguna entrada violenta, pero en este caso yo creo que no, pero sí que es verdad que en este momento pues beneficia al Elche y ojalá esta semana contra el Girona pase lo mismo y estemos hablando la semana que viene de que tampoco tenía que ser roja y hayan expulsado a uno del Girona, ojalá. Ojalá que sí. Bueno, pues ahí veíamos esa imagen. A mí tampoco me parece roja directa, lo dije en el carrusel y lo repito ahora porque, como dice Joaquín, yo también considero que no es una entrada que vaya arriba ni que vaya con la plancha. Creo que es una entrada evidentemente agresiva de Gené. Tampoco creo que sea el último futbolista, entonces no es manifiesta de gol. Y pero, además, yendo por banda... ¿Y por qué la de Germán Valera sí que la dais por roja? Si tampoco fue arriba. Porque para mí Germán es que se olvida totalmente de la pelota. ¿Y Gené no? A ver, pero Gené, si el balón está a 3 metros. Gené tiene que ir a cortar. No es de la misma manera. Germán Valera en este caso fue de frente, iba a lo que iba en la jugada, se ve por completo. Aquí no se ve de la misma manera, es una jugada que se tira a ras de suelo, se tira mucho antes. No es que se tire en el último momento, se tira antes, entonces va deslizando y es cuando hace la falta. Pero que bueno, que nos beneficia a todos. Y claro, claro que sí, si el VAR tuvo interferencias y no pudo acudir, pues ya oye, está. que No, sigan así también el sábado. el VAR no te va a entrar en la vida ahí. No va a entrar. No te va a entrar porque la cosa es dejan que hubiera ya tocado la balón. Y estamos viendo la jugada otra vez repetida. Es que además en televisión tampoco la pusieron demasiado, ¿eh? No es fácil de verla, pero efectivamente, Dian que llega con lo justito ahí con Juan Iglesias. Esa cámara de la falta de antes no se ve. Ver ahí cómo entra. Yo, es interpretativa. No veo que pise. Si tú me dices, es que le da el tobillo, digo, roja directa. Pero no me da la sensación de que le dé así, le pise y le clave en el tobillo, pero sí que es verdad que ha subido, creo que ha sido hoy Germán Valera, una foto a sus redes sociales y ha dicho, menos mal que no me dio, y tiene toda la parte del empeine lateral un poquito morada. Sí, no. Si darle le da, pero es eso, si le la da altura... abajo al pie, no es una acción que sobre todo se saca roja directa siempre cuando es a partir del tobillo para arriba. Claro. Entonces, al ser en el empeine, al final es una acción fortuita, creo yo. Pero bueno, que lo yo mejor opino igual. Josema no, pero esto es lo bonito que tiene el fútbol. Claro. Si no, qué gracia tiene, ¿no? Pero oye, que nos vino perfectamente bien, aunque yo tengo que reconocer que el Elche, para mí, no supo para nada aprovechar la superioridad con 10 en la segunda parte. No, o sea, de hecho, a mí me molestó bastante porque sentí que jugamos a perder tiempo toda la segunda parte, a meternos atrás y a mí me tenía el miedo de que el Getafe en cualquier momento, en un balón parado, en un córner o lo que sea, te empatara y ya te quedaras prácticamente sin margen de maniobra. Evidentemente lo que interesa es el resultado, se ganó 1-0 y es lo ideal, pero bajo mi punto de vista, haciendo el planteamiento que de Sarabia no solo hizo la primera parte, sino que suele hacer en la mayoría de partidos, de plantar al equipo en campo rival y a través de la posesión intentar meter, no profundidad, pero sino a través de la posesión intentar meter al otro equipo en campo contrario. El Elche no creo que fuera un tema de que Bordalás le ganara la partida a Eder Sarabia metiendo al equipo en campo contrario, sino que el Elche
fue el que desde el minuto 1 decidió plantear la Dio dos segunda pasos parte para así. Teníamos clarísimo el tema de los recogepelotas, que nunca hemos trabajado ese tema en Elche, y es por primera vez desaparecen los balones en el Engancharon a Martínez uno, Valero. Es decir, que ya iban con instrucciones claras de que en el momento que nos pusiéramos 1-0 contra Getafe, el partido se acababa. Y por eso el Elche hizo ese planteamiento en la segunda parte. Pero para mí me pareció muy arriesgado, porque con un jugador más y con ese juego de posesión que tiene el Elche, era el momento de hacer algo así. Dicho lo cual, el Getafe no chutó a puerta. Es verdad. Pero para mí es un planteamiento, que me perdonen la expresión, cagón del Pero Elche Club de es que, Fútbol. es que si ya el primer cambio que hace del Sarabia es quitar a Andrés Silva y mete a Pedrosa, al final el mensaje que está mandando al equipo es: Vamos a continuar. Vamos A replegar y a seguir replegar, defendiendo. a guardarnos, Claro. y alguna contra que podamos lanzar. Pero es que al final, encima, hasta el Getafe tuvo la posesión en el segundo Te tiempo. quitó el balón y con uno menos. Con que hay uno que menos. recalcarlo. Es que es eso mismo, que sí, que la figura de Milla, de Luis Milla, fue increíble durante todo el partido, y la segunda parte sobre todo fue un jugador que fue muy brillante durante todo el partido. Pero sí que es verdad que el Elche hizo que el Getafe en la segunda parte no se notase que llevaban un jugador menos, y es lo que está hablando José. Al final, si en el partido, en un balón parado, que es donde el Getafe más daño hace, que era lo que estaba buscando, vio que el Elche se metía atrás, vale, pues vamos a hacer un partido que se juegue poco, pero lo poco que se juegue que sea a nuestro favor. Y tuvo 4 disparos, lo que pasa es que ninguno fue a puerta, pero sí que es verdad que tuvo una ocasión para mí bastante clara, que al final entre uno y otro no la metieron, pero creo que fue un partido en el que el Elche jugó mucho con fuego y pudo quemarse. Sí, que no había necesidad de sufrir, ¿no? Porque la primera parte la idea era un poco la estructura ya está clara, el Getafe ya sabías que iba a defender con todo, encima su plan de partido se viene abajo a priori porque le expulsan a uno y tú te adelantas, con lo que ya el Getafe tiene que ir con todo, y sin embargo el Elche no sabe aprovechar eso, y mucho más allá de seguir con el plan de la primera parte, de tener el balón y mantener embotellado al Getafe, ya más que embotellado, lejos de tu área, cambia totalmente. Es que hicimos todo lo contrario de lo que venimos haciendo habitual durante toda la liga, y es lo que realmente me sorprendió. O sea, porque cuando tú empiezas a jugar a algo que realmente no sabes, porque el Elche no sabe jugar a defender, y si el plan del fin de semana es ese, No, vamos así apañados. no, así no. Vamos a perder seguro. Vamos seguro. apañados, o sea, porque sí, se dio y cerramos el partido contra el Valencia. Pero El Getafe no tenía toda ni delantero. toda la semana no vas a tener Pero, esa suerte. exacto. Lo que, El Girona tiene la a suerte- Bryan, tiene a Zidane La suerte Koch. que se tuvo contra el Valencia no la vas a tener. Lo que no en este entiendo partido. es cómo podemos contra el Sevilla ir 2-0 y tirar para arriba para intentar meterle 3 y 4 y ahora hacemos esto. O sea, A ver, sí que es verdad que esta semana el Elche es consciente de que se lo jugaba toda esta carta, que si le metían un gol el partido iba a ser muy difícil Muy de difícil. meterles un gol, y prefirió, al final también, con los cambios que hace de Sarabia, que también es entendible porque está en una situación crítica, pero si tienes esa situación crítica, también haz algún cambio en el que puedas tú también contraatacar de otra manera, que vale, Darte una te opción. dejamos el balón, pero te voy a contraatacar, voy a poner a Josa no en el 85, lo voy a poner en el 50 o en el 55 y voy a tener esa bala. No lo pone. Eso es imposible al con final, Sarabia. Sí, pero sí que lo hizo la anterior semana en casa contra el Oviedo, que vio Sí. el partido que lo tenía perdido. Entonces sí que lo puso. Sí. O sea, contra el Oviedo. Contra el Alavés. Contra el Puso Alavés. 25 minutos Sí, o algo así. Y fue el partido que, Sí. que más Que minutos ha pudo jugado ganar y el en el Elche, de que hecho. el Elche tuvo más ocasiones. Sacó muchos centros, que es algo que no le gusta del Sarabia, pero es que le dio rédito en ese partido. Entonces a la cabeza y que no le gusta Sarabia. ¿Sabes qué? Es así. Pero es lo que te digo, esta semana contra el Girona, yo ayer estuve viendo bastante el resumen del Girona contra el Atlético de Madrid y tuvo 4 ocasiones Y tuvo el clarísimas el Girona para ganar el partido. Incluso en la última Stuani tuvo para empatar el partido, que hubiera cambiado por completo. Pero al final sí que es verdad que ayer el que el Elche ganase también hace que en la última jornada el Getafe tenga ganado a Osasuna. Entonces, al mismo tiempo, pues es una bala a favor. Te ayuda un poco, sí. Claro. Para las combinaciones que ahora las comentamos, pero decíamos, para mí Sarabia se vuelve a equivocar, un Elche que hemos visto toda la temporada que cuando se ha metido un poquito atrás ha acabado palmando o empatando, te han acabado metiendo. Ayer no fue así porque el Getafe la verdad es que jugó con 0 delanteros en todo el partido, es que Borja Mayoral estaba en el banquillo y no entró tampoco, eran todos mediocentros, pero se dio esa circunstancia y como decíamos, lo comentaba muy bien Joaquín, el primer cambio en el 66, André da Silva va fuera y entra Pedrosa, que es su lateral. Que tú me dices, es que a lo mejor lo va a meter por dentro. Nada, lo metió como carril izquierdo y Germán por delante y tenías 2 delanteros para presionar. O ya no solo presionar, sino para darles un susto y decirle, escúchame, no te vayas muy contento y alegre hacia arriba, que a la contra luego te la puedo meter.
y solo dejas un delantero, dices, pues ya el mensaje a Bordalás es venir con todo hacia arriba, que yo no voy a tener luego ni para salir a la contra. Sí, pero si tú hablas con Eder Sarabia te dirá que le salió bien. Porque sí. Ayer sí. Le salió bien en Oviedo después de un 0-2 en Valencia, contra el Valencia, o sea, realmente... Sí, pero contra el Sevilla, contra la Real, contra el Atlético de Bilbao... pero ahí fue al revés, el Elche fue a por el tercero. Yo recuerdo contra... El día del Sevilla, el Elche no quiso replegar. O sea, yo creo que... por eso te digo que me despista un poco... Pero contra el Atlético de Bilbao lo hizo, contra la Real con aquel penalti de Afengruber lo hizo porque metió el culo atrás el Elche y algún que otro partido también. Y en un día que te lo juegas todo, cuando, como hemos dicho, el Elche no sabe jugar a eso porque no sabe, no puedes hacer eso y con un hombre más, repito, es que todo cambia mucho. Si es que hablábamos que la anterior semana contra el Alavés quiso defender con balón y... Hubiera sido entendible ayer defender con balón porque tiene superioridad, un hombre más en el campo, pero es que no hizo eso. Sí que es verdad que Aleix Febas te da esa posesión que no tienes cuando él no está en el campo, porque al final el control Aguado, Villar sí, pero no tienes ese tercer jugador, ese triángulo para poder tener el balón en medio campo, porque Dian no es ese jugador. Pero creo que se equivocó por completo en el planteamiento y en los cambios, pero al final es lo que hemos hablado. Va a decir que le ha salido bien porque ha ganado el partido, claro. Y entonces es lo único entendible y lo que todos pedíamos ayer, que fuese como fuese, el Elche ganase el partido y así fue. Y como decíamos, en el 84 se va Aguado y entra John, entra Cepeda por Diang y entra Buba por Víctor Chus. Y luego pasa una cosa curiosa que es que después de este triple cambio, al minuto entra Josan, él solo. Y digo yo, ¿y para qué gastas ahora esa ventana innecesaria? Pero, bueno, ya el de Crevillente, recuerdo que no tuvo ninguna acción. Una en defensa en la banda derecha que sacó un poco, pero no le dio tiempo a nada tampoco. O sea que decíamos de Cepeda que también ha desaparecido, Martín Neto también ha desaparecido de repente. Yo estaba convencido que Cepeda iba a ser titular por el disparo que tiene fuera del área y para un equipo como el Getafe que se hunde tanto. Que se hunde tanto, digo, Cepeda es partido para Cepeda. Es que yo lo decía con los amigos que veo el fútbol y tal, digo, es partido para Cepeda, pero ni aún así lo... Y si no, aún así entiendo que si no está Aleix Febas, el tercer jugador, como digo, en ese triángulo del mediocampo hubiera sido Martín Neto. Martín Neto. ¿Me explico? Yo porque no sé al qué final, le ha pasado con él, No sé. Son con cosas... Josan y Neto, yo son los dos futbolistas sobre los que no entiendo. Sí, porque Lucas Cepeda viene en el mercado de invierno, al final es entendible porque aún o no lo ve en dinámica o aún no lo ve acostumbrado al equipo como jugar, pero los otros dos jugadores, Martín Neto, que ha hecho partidos sobresalientes, y Josan, que cada vez que ha salido le ha dado la cara a Eder Sarabia, pues seguimos. A mí Neto me parece el futbolista quizá más técnico y con más magia de toda la plantilla del Elche. No, y para este partido sobre todo, que va a ser un equipo que se va a replegar atrás, que vamos a tener bastante posesión, que vamos a tener ese jugador que tenga ese talento para poder pensar y dar ese último pase, pues no lo vimos en el campo. Pero bueno, el Elche ganó, que decíamos que era lo más importante, a lo Elche como no. Y luego el resto de resultados, repaso rápidamente. El Atlético de Madrid que ganó al Girona, el Levante le ganó al Mallorca 2-0 y el Mallorca, fíjate, con las opciones que tenía, ahora todo lo contrario. Osasuna pierde contra el Español 1-2, el Rayo le gana al Villarreal 2-0, el Alavés que ya se salva ganando al Oviedo 0-1, que fíjate, yo esta no me la esperaba, digo, el Oviedo querrá despedirse bien de primera división en casa, 0-1 con el Alavés. Bueno, todo esto deja la siguiente tabla. El Elche fuera del descenso, 17ª posición con 42. Girona dentro con 40 y el Mallorca con 39. Ya ha descendido, evidentemente, el Oviedo. Como hemos dicho, el Elche le vale empatar y ganar 100% e incluso perdiendo puede darse la combinación para que el Elche se salve. ¿Cuál? Pues espérate también un minuto y te la digo. Te lo digo yo, que el Mallorca gane, ¿vale? Y que el Osasuna pierda y que el Levante pierda. Entonces, en ese cuádruple empate de 42, el Elche y el Levante se salvarían y el Osasuna y el Mallorca descenderían. Pues más o menos sí. O sea, tres resultados. ¿No hay ninguna opción de dos? Sí, a ver, ahí, los resultados son que el Elche da igual su resultado. Entonces, que el Mallorca gane su partido al Oviedo en casa. Sí. Que el Betis gane al Levante su partido y que el Getafe gane a los Osasuna. Ya, pero me refiero, esos son 3 partidos. Sí. ¿Pero hay alguna opción de 2 partidos? Tienen que ser los 3. No. Si solo, por ejemplo, el Levante puntúa o el Osasuna puntúa, el Elche está descendido. Vale. Sí. Tienen que ser estas dos combinaciones. Que pierda el Levante contra el Betis en la Cartuja, puntúe Osasuna contra el Getafe en el Coliseum y no gane Mallorca en casa contra el Oviedo, esa es una combinación que yo esta la veo complicada. Sí. Y luego la otra es que pierda el Levante contra el Betis en la Cartuja. Puede ser factible. Que pierda Osasuna. Es que son muy factibles. Que pierda Osasuna en Getafe. Puede ser factible. Y que gane el Mallorca en casa al Oviedo.
También puede ser factible. Yo esta opción la veo bastante sí. factible. Esa puede ser Con factible. eso, el Elche perdiendo y se dan esos 3 resultados y el Elche está en primera división. Porque por golaveras entre ellos, el Elche está mejor. Que el Mallorca, a ver, es su última posibilidad, tiene que ir a ganar y más contra el Oviedo. El Betis se querrá despedir. Yo estaba seguro que el Levante iba a ganar en la Cartuja si el Sevilla estaba en el ajo, pero como ya está salvado, el Betis, es que la Cartuja empuja que no veas. Yo el otro día estuve ahí y me quedé alucinado. Y el Betis yo creo que puede ganar perfectamente. Y luego está el tema de los Osasuna. Osasuna no sé si le vale un empate a los dos. Uno para ir a Europa y otro para salvarse. Al Getafe no le vale siempre y cuando el Rayo su partido lo gane. ¿Por qué? Porque si hubiera jugado esta semana, por ejemplo, la Conference League, la final, si el Rayo hubiera ganado, le da igual el otro resultado. Pero como es la semana que viene, entonces no se puede saber. Getafe tiene que ganar. Vale. Porque el empate sí que le sirve con el Valencia, que es los 3 puntos de diferencia, pero con el Rayo Vallecano no. Claro, porque digo, si a uno le vale la permanencia y al otro, digo, Europa, seguro. Pues está ya... Sería jugársela al Rayo a su partido. Sí, está claro. Y el Valencia, fíjate, que estaba ya casi descendido y ahora está... pero es que ayer Javi Guerra fue en Europa, El gol fue que 3-4, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y con uno menos, va perdiendo 3-2, con uno menos. Y le dan la vuelta. Algo que ayer, el que hubiese apostado a eso se habrá hecho de oro, seguro. Pues mira, me alegro que dentro del drama, o sea, cabe alguna posibilidad que perdiendo te puedas salvar. O sea, me refiero que... Y es que encima esa posibilidad de esos 3 resultados es factible. No es tanta locura. No, ¿por qué? Porque el Betis, después de la racha que lleva ahora y quiere despedirse en casa, seguro ganando. Y el Getafe tiene que ganar para asegurarse por completo y luego el Mallorca, que gane al Oviedo. Claro, el Mallorca al Oviedo es la más fácil de todas en un principio, pero luego hay que jugar el partido. Totalmente. Y luego, claro, decíamos que con un empate el Elche también se salva, porque entonces el Elche depende de sí mismo. 43, el Girona 41 en descenso y el Mallorca, aunque ganase, 42. El Elche ya estaría fuera y Mallorca y Girona estarían si el Elche puntúa, está claro. En el hoyo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Es que de un partido a otro lo veíamos negro y ahora ya lo vemos con más opciones. Yo, siendo realista, creo que el Elche tiene muchas opciones de perder el partido por lo que hemos visto en la temporada. Pero es que esa posibilidad 7 puntos a también es factible que se pueda dar. Entonces, por eso mismo, dentro de todo... Hay que agarrarse dentro de lo malo a esa posibilidad, porque es verdad que el Girona va a ir con todo y tiene un equipazo. Y en su casa... Hay un dato que es en la historia, solo se ha jugado 5 veces un partido tan decisivo donde uno u otro se salva, ¿no? Y de las últimas, o sea, las 5 veces que ha habido en la historia, último partido de liga, gana el de casa o el visitante, siempre se ha salvado el visitante. ¿Ah, sí? Las 5. No conocía yo este dato, pero me encanta. Encima un lunes. Siempre. O sea, que... Eso, ha pasado 5 veces en la historia. Y siempre el visitante. Claro, la presión que tiene el de casa es importante. Es enorme y además solo dan 300 y pico entradas para la afición visitante para el Elche Club de Fútbol, como es normal. Ellos están jugando la vida y tiene que estar todo el estadio. La última vez que visitamos Montilivi, el Girona ganó al Elche 2-0 en abril del 23. La penúltima, eso sí, fue el gol de Pere Milla, que todos nos acordamos. Así que nada, habrá que ir con todo a Girona. Yo creo que al final el Elche depende de sí mismo en la última jornada. Todo lo hubiéramos firmado al inicio de la temporada, antes de empezar. Hombre, el Elche acaba de ascender. Yo viendo cómo ha jugado el Elche durante toda la temporada y bajo mi punto de vista, el Elche tiene mejor plantilla que más de uno de los equipos que está ahí abajo. Yo pensaba que el Elche se iba a salvar antes, ¿eh? No me esperaba llegar al final con tanto estrés. Hombre, claro, después de ver la primera vuelta, no te lo imaginas en la vida. La segunda vuelta ha sido muy mala. Claro. No, es que tú piensas... A ver, ahora la has mejorado, ¿eh? El Elche hizo 23 puntos en la primera vuelta y ahora lleva 19. O sea, es que no te pienses tú que hay tanta diferencia entre la primera y la segunda vuelta. 23 y 19 puntos. Que si gana en Girona, hace 22. O sea, se queda un punto de la primera vuelta. Que el Elche de los últimos 8 partidos que a lo mejor ha ganado 5. Al final también es las sensaciones del equipo. En la primera vuelta dominaba mucho y tenía muchas ocasiones y encima las metía, y en esta segunda vuelta domina pero no tiene esas ocasiones y las que tiene no las mete. Entonces ahora sí que en la recta final se ha apretado un poco el cinturón y han dicho que menos jugar y más rendimiento, y sí que es verdad que el equipo pues ha tenido más efectividad, pero al mismo tiempo creo que aún así
el Elche no da esa sensación de seguridad ni en defensa ni en ataque, como ayer se pudo ver, que con un jugador menos hasta última hora pudo ganar el partido. Recordamos que Murici tiró un penalti a la luna en el descuento, que al Atlético de Madrid un penalti, Valencia se nos apareció la Virgen de la Asunción. Bueno, pero también hay que también hay partidos que el Elche tuvo y no pudo ganar. O Petro de repente se autoexpulsa la primera parte, Pedro Vigas en Vallecas, al final todo cuenta y ahora parece que bueno, que el Elche lo está sacando, está siendo más práctico que vistoso seguramente. Tú fíjate, el Mallorca casi ha ascendido con el segundo máximo valor de la liga, con Murici. Con Murici, Fíjate, es una locura. Es una locura, Que nosotros nos hemos quejado de no tener un delantero así, porque dices, bueno, Murici, Budimir, 23 ¿dónde goles, está ¿no? el Elche? 23, 24. Es una barbaridad. O sea, él solo tirando del Mallorca. Y está prácticamente descendido. Y está prácticamente descendido. Es que el Mallorca, aunque gane al Oviedo, que sería lo suyo, ese 42, sí que tiene que dar muchas cábalas. Es que se tiene que dar un montón de cábalas para que el Mallorca... Sí, pero que así se ha salvado el Elche alguna vez, con tanta carambola, Sí. Cuidado, pero bueno, en fin, a confiar. Esta vez yo creo que no. Por cierto, ya la última, ¿qué tal el Martínez Valero? ¿Estuvisteis allí? Muy bien, el recibimiento estuvo, yo llegué un poco tarde, pero vi bastante ambiente por allí. Sí que es verdad que la animación me despeché un poco de menos, un poco más de... El problema que tiene el Martínez Valero es que no tiene cubierta, y al no tener cubierta el tema sonoro se pierde mucho porque está muy al aire libre, y por mucho que apriete la gente... vas a otros estadios como por ejemplo el otro día Cartuja, con lo grande que es, todo está cubierto, y es que te envuelve el sonido, el eco te ayuda muchísimo. El campo del Levante igual, pequeñito, pero todo cubierto, eso, y más que la fachada, yo creo que donde debería hacer la inversión el Elche es el tema de la cubierta. Primero, para lo poco que llueve, pero cuando llueve que la gente no lo pase tan mal, y segundo, por el tema de la acústica, que es súper importante. Joaquín. Sí, fue increíble el ambiente en todos los sentidos. Creo que ayer fue el jugador número 12 que pedía el Elche, y se notó en momentos que, sobre todo en la segunda parte, que el equipo le costaba, ayudó y alentó para que no se viniese abajo en ningún momento y pudiese sacar los 3 puntos, que fue lo que acabó ocurriendo. Lo más importante. Bueno, pues dicho esto, vamos a terminar ya la tertulia, como siempre. Joaquín Calderón, José San Matías, gracias por estar con nosotros, y a ver si la próxima, si os podéis venir, ya hablamos de la permanencia un año más en la primera división. Ojalá que sí. Gracias, chicos. Bueno, pues con ellos, hablando de esa victoria importantísima, como decíamos ayer, 1-0 contra el Getafe, el Elche que dependerá de sí mismo este próximo sábado a las 9, también evidentemente horario unificado, para mantenerse en la primera división en Montilivi contra el Girona. Terminamos ahora sí con esta tertulia. El Mucho Elche de este lunes, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y nosotros volvemos, deportistas, mañana martes aquí en Mucho Elche.